Un abogado, así que ¿estamos de acuerdo más o menos en los conceptos generales, doctor? Estamos de acuerdo. El concejal Pablo Hawking. Pablo, gracias por venir. No, por favor, un gusto grande. ¿Te sentiste marginado? Hacía rato que no... Hace mucho no veníamos, sí, pero no, por favor, siempre es un gusto. Pasa que el tema de la campaña del año pasado te mandó muchos espacios con precandidatos, candidatos y demás, y en esto queríamos aprovechar para hacer otro tipo de cosas. Gracias por venir. No, por favor. Bueno, contame qué postura tenés respecto de esta polémica que se ha armado respecto de Uber. ¿Querés que te adelante qué es lo que yo pienso? ¿Cómo no? Con Uber va a pasar, y tengo un montón de amigos taxistas que cada vez que viajo poco, pero cada vez que viajo me dicen, ¿y usted qué opina del tema este? Yo le digo, creo que en las actuales circunstancias no se va a dar, pero si en el mundo está funcionando, a la larga se va a dar. No sé cómo, porque desconozco el aspecto legal, pero esa es mi sensación. Es un ejemplo de cómo a veces en la Argentina muchas veces discutimos los temas con el título y no con el contenido, ¿no? Entonces, dale. Primero, las aplicaciones móviles son una evolución inevitable. Acabamos de presentar todos los concejales de todos los bloques, el municipio y los taxistas, la Movitaxi, que en definitiva que es una aplicación que tiene a su disposición todo el sistema de taxis de la ciudad con su GPS, donde uno va a saber también quién es el chofer que lo va a buscar o maneja el vehículo, el chofer va a saber quién es el pasajero que lo va a tomar y donde se va a poder pagar con el teléfono. Entonces, desde ese punto de vista, eso es una evolución que se iba a dar. Distinto es el caso particular de Uber, que no es una aplicación móvil solamente, es una aplicación móvil y en muchos lugares también es una empresa de transporte, que gana mucho dinero y que en general no tributa. Esta semana hubo conflictos por el tema Uber en Madrid y en París. Y tiene que ver con esto, con que a veces la evolución tecnológica hace que el Estado llegue tarde a regular. ¿Cuál es la clave acá, Andrés? Que al sistema de taxis, que siempre tiene muchas cosas para mejorar, uno le pone una serie de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Saber quién maneja, el certificado de buena conducta, la revisión técnica vehicular, el control de la estructura del automóvil. Te agrego uno más que no aparece en este debate, el seguro. El seguro. Eso no está claro en el funcionamiento de lo que la gente cree que Uber es. Digamos, no está claro. Por lo pronto no está claro el seguro. Yo siempre tengo la misma duda en la Argentina. Cuando hay una relación comercial, el seguro para el tercero transportado es diferente de cuando no hay una relación comercial. Entonces, hay que salir un poquito de Uber sí, Uber no, y meternos en serio al tema. En Rosario está funcionando Easy Taxi, funciona Cabify, funcionan prácticamente todas, pero funcionan cumpliendo los requisitos que el servicio público tiene en la ciudad. En muchos lugares de Europa también es así. En algunos lugares de Estados Unidos no. También te quiero decir, pues además lo viví en persona, por ejemplo, San Francisco, que es una ciudad que casi se hizo monopólico Uber, es caro. Porque una vez que se hace monopólico, es caro viajar. Como todos los monopolios. Entonces, siempre hay que evitar en esto exactamente eso, pero discutir al tema, porque el otro extremo es decir, bueno, sí, no, y no lo discutimos. Pero hay que discutirlo. Yo particularmente creo que no, yo no estoy de acuerdo con tener un sistema donde haya un sector que cumple todos los requisitos de ley y una competencia que no cumple ninguno. Pasa con muchos casos con los remises ilegales y esto, si no se regula, estaría más o menos por el camino de lo que hoy es un remis ilegal. Y después te digo otras cosas que creo que tienen que ver con la realidad. Hay una cosa de Uber que a la gente le gusta mucho, que es el taxi compartido, que es que vos te podés subir. Yo no veo en el contexto nuestro que alguien viaje y se anima a compartir el viaje con alguien que no conoce y que puede ser recogido después. Es cultural. Es cultural y también está ligado al tema de la seguridad, que hoy es algo que los ciudadanos cuidan mucho, ¿no? Entonces, creo que hay que discutirlo en este tono, no tan apasionadamente, y ir al corazón del tema. En mi caso, me parece que lo que hay que hacer es aprovechar esto para mejorar el servicio de taxi, que es algo que sí es un reclamo ciudadano y que los propios taxistas también están de acuerdo en hacerlo. Vos sabés que contaba Marcelo Lamberti, que estuvo con Claudio en Moscú, que Uber funciona y que las opciones que tenían, y él decía, yo no es que digo esto, lo decía Marcelo Lamberti, para decir, no, que venga Uber porque es lo mejor del mundo. Cuento lo que me pasó en otras partes del mundo, con otras características, con otras reglamentaciones que desconozco. Y que le daba las opciones
de valor. Es decir, vos querés ir en un auto chico, sale 5 pesos. Querés un auto de media gama, sale 10. Alta gama, 20 pesos. Así es. Lo que pasa es que esa tarifa tiene una regulación. Lo que yo te decía, en San Francisco era igual, pero la tarifa era más alta. Porque como no había competencia, era más alta. Pero a mí me parece que todo tiene que ver con el lugar. Yo no me opongo a discutir nada. Digo, en la Argentina también hay que decirlo, el taxi en Europa, en muchos de Europa, es algo muy caro. Nosotros no tenemos esa costumbre. El taxi es algo mucho más accesible. Que vos te tomás un taxi a la noche en París es para ricos. Difícilmente lo hagas. Tienen otras opciones de transporte público que las absorben. En la Argentina, como eso no es así, entonces también es el impacto de lo que uno regule sobre el taxi es diferente al que podría ser en otra ciudad. Pero hay que discutirlo. Las empresas acá tienen un ciclo muy rápido también, para lo mejor dentro de 5 años. Yo te voy a decir algo que yo leí hace mucho y que me parece más interesante. Hoy este tipo de aplicaciones se ven como una amenaza al taxi. Sí. En definitiva, acordate y lo vas a ver, guardalo este programa para dentro de 10 años. Sí, queda. Lo que va a pasar con Uber, con estas aplicaciones, es que van a ser una amenaza al vehículo particular. Porque la gente va a dejar de tener auto. Mira, ayer ya salió un artículo, en la Argentina es más barato. ¿Qué tiene de malo eso? No digo que sea malo, digo que nosotros hoy lo estamos discutiendo en relación al servicio público, pero la disrupción tecnológica de la posibilidad de que yo con el teléfono pido un coche, sé quién es el que me pasa a buscar y sé que me lleva, a la larga le quita sentido ni hablar al segundo auto, que es algo que a veces acá se tiene por costumbre, y a veces hasta el tener auto. Ayer salió un estudio en un diario nacional de que es más barato alquilar un auto que tenerlo. Bueno, hay un hecho histórico. Vos sabés que a vos que te gusta el fútbol... Te lo digo esto porque la preocupación sobre esta preocupación va a ser más de la industria automotriz que del servicio público. Te decía, vos sos futbolero, quizás lo escuchaste. Víctor Hugo, no sé en la actualidad, Víctor Hugo Morales, durante muchísimos años, durante toda su gran carrera en Continental, jamás tuvo auto, porque él hizo una cuenta en la cual le convenía más moverse en taxi desde donde residía hasta la radio, porque después los otros viajes de transmisión eran gratis, bueno, lo pagaba la producción, ¿no? Que tener un auto propio. Claro. Y hoy es así. Lo que pasa es que, entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué está estudiando la industria automotriz? Sí, a ver. Las singularidades. Como el auto va a ser más un objeto de lujo que una necesidad de movilidad, entonces, la singularidad del auto, la particularidad, menos estandarizado y más singularizado, probablemente vaya hacia eso. Como también está claro que el gran cambio van a ser los motores eléctricos. Sí. En 10 años vamos a estar discutiendo un parque automotor de motores eléctricos, digamos. Entonces... Y agarrando una trompada por quien llega primero tiene más enchufado. Y bueno, va a haber que rediscutir todo eso, las estaciones de servicio. Pasa que todo esto, claro, parece ciencia ficción, pero es tan rápido que a veces no nos damos cuenta nosotros de los cambios que hemos incorporado en todos estos años. Por eso el Estado, Andrés, yo en esto quiero decirlo, tiene un rol en tratar de adelantarse a estos temas y también de regularlos, porque si uno no lo regula, los efectos son brutales. Y es lo que evidentemente hay que tratar de evitar, porque también destruye mucho empleo y crea otro. Y hay que capacitar a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, para esos nuevos empleos. Es un momento, yo he tenido la oportunidad de viajar 2 veces ya a estudiar este fenómeno, porque creo que nosotros ahora, yo acabo de presentar un proyecto en el Consejo para que los chicos de Nueva Oportunidad, que es un programa maravilloso, además de tener capacitaciones en oficio como la tienen, que es un hecho muy meritorio, porque es tratar de que tengan una opción laboral, un grupo por lo menos, los enseñemos, los capacitemos en programación. Porque claramente en el futuro del mundo del trabajo, la programación de computadoras va a ser una fuente de trabajo grande, masiva, mucho más de lo que es hoy. A veces nosotros capacitamos en empleos que probablemente... Mira, fui a recorrer una empresa muy grande de la ciudad, que fabrica juntas para motores, y con mucha lucidez, es la 3ª generación de la familia, y me decía, nosotros ya tenemos claro que la 4ª generación va a tener que
trabajar en otra actividad. Porque en 20, 30 años los motores no van a llevar juntas, claro, porque no van a ser a combustión. Y ya están pensando cómo readecuar su producción en función de ese modelo. A veces el Estado tarda en hacer eso, pero son los temas que tenemos que discutir. Ojalá podamos discutir estos temas con esta profundidad y no como a veces en la Argentina hacemos, ¿no? No, que bueno, discutimos pura grieta y poco contenido, digamos. Porque en definitiva la vida, para que la gente viva mejor o no, la discusión pasa más por discutir estos temas que por los que son más atractivos a veces en su repercusión. Pasa que esto gatilla un montón de cosas, Pablo. Mira, yo charlando con un empresario muy importante de la región, bueno, me preguntaba quién viene, qué tema va a tocar, y le digo, no, a Pablo le voy a preguntar cuál es su postura sobre Uber, porque no lo escuché en notas por radio y por televisión, a lo mejor televisión no la escuché yo, Sí. no las vi. Dice, no, pero esa es fácil, dice. Y la de los manteros es como un Uber truchado, pero como son los puestos de trabajo, no puedes ir, ¿qué va a hacer? Lo va a golpear, se arma todo el lío, pero es tan ilegal y los que se mueven, y la cantidad de plata que se mueve es fortuna y es real. ¿Qué opinión te merece? Sí, creo que lo que pasa es que por eso te digo, Andrés, el gran desafío de los estados es cómo regulan con inteligencia. Si regulás mucho y lo cargas solamente sobre el sector que cumple la norma, se vuelve muy injusto, porque compiten deslealmente con economías que... Si no regulás nada, es la ley de la selva y las consecuencias sociales son muy grandes. Sí. Entonces hay que prepararse. Cuando uno, viste, a veces, si hoy son tiempos en que no se puede gestionar, ni gobernar, ni pensar la política sin prepararse mucho, porque existe lo que llama la ley de Moore, ¿no? Que es un salto tecnológico cada 2 años. Entonces, mira, yo el miércoles, yo doy clase en la facultad, ¿no? El miércoles di la primera clase del segundo cuatrimestre. ¿Qué materia das? Derecho Internacional Público. ¿Derecho? Internacional Público. Entonces siempre hago lo mismo en la primera clase, que es, cuando uno ve la evolución histórica, la organización internacional por excelencia era la Unión Postal Universal, desde mitad del siglo XIX. Sí. ¿Por qué? Porque claro, la gente tenía necesidad de comunicarse, se comunicaba por carta y había que crear una organización que haga que una estampilla en la Argentina permita que una carta llegue a el lugar del mundo que vos quieras. Y las migraciones la fueron alimentando esa necesidad. Y yo siempre hago lo mismo. Hasta hace 20 años mandábamos cartas. Uf. Entonces todos los años me pregunto lo mismo, díganme quién de ustedes levante la mano que alguna vez mandó una carta. Y normalmente, como doy a la noche, hay 1 o 2 más o menos de nuestra edad, de mi edad, o para arriba, que mandó. El resto no mandó nunca una carta. Y vos decís, eso desapareció en 20 años. ¿Eso hizo que los correos desaparezcan? No. Los correos no desaparecieron porque hay comercio electrónico por ahí, sí, pero no son los correos ni el cartero de nuestra época. No. Entonces, como eso hoy cambia cada vez más rápido, para gestionar desde el Estado tenés que estar muy atento a esos cambios, porque si no queda gente en el camino, y es lo que hay que evitar. Y en todo el mundo del empleo es así. Nosotros tenemos muchas fábricas automotrices, que bueno, obviamente son empresas grandes algunas, otras no. Tenemos muchos talleres de autos y hay que prepararse para autos que no van a ser a combustión o con los motores que tenemos hoy, ni con las mismas formas de cargar combustible. ¿En cuánto? En 10 años, en 15 años. No estamos hablando de 50, 100 años como hubiera sido antes. Pablo, ¿por qué no se blanquean los cuidacoches? Yo creo que siempre hay 2 matices en este tema, ¿no? Además la gente misma lo conoce. Hay un tema del cuidacoche que tiene que ver con digamos, un rebús que da ni que va, por ahí te ofrece lavar el auto, está y es conocido en un barrio, y lo que yo creo que lamentablemente viene creciendo, que es una disputa territorial por la recaudación que genera eso con niveles de extorsión importantes. Entonces me parece que primero hay que resolver lo más grave. Si resolvemos lo más grave, entonces podemos pensar en registros, sobre todo para que esos mismos chicos los podamos involucrar en otra actividad. Hay experiencias interesantes como la de Pellegrini con una ONG, que la ONG trabajó. Ha funcionado bien, ¿no? Sí, pero son difíciles de sostener en el tiempo y en determinado momento también cruzan, como yo digo, los días de partido de fútbol, hay una vinculación entre las barras y los cuidacoches alrededor de las canchas. Y eso no es el cuidacoche que uno puede tomar en un registro y tratar de reorientarlo. Eso es una ocupación del territorio, en muchos casos para extorsionar. Creo que ahí hay que hacer una
una división. Me preocupa que en algunas zonas, sobre todo muy masivas, cada vez más, pasa en Pichincha de noche, pasa en los parques los fines de semana, la cosa está mucho más pesada, es otra discusión, hay mucho, no es un pedido voluntario, te lavo el auto, ¿no? Sino que más bien hay un intento de tarifar la zona, y yo creo que en eso hace falta otro tipo de presencia, incluso presencia policial, porque no hay otra manera de resolverlo. Pablo, la última de esto. ¿Hay algún proyecto ingresado que pretenda y que tenga vigencia legal por estos términos que nos quedan hasta diciembre para abordar ¿De este tema? Sí. Sí, hay varios proyectos. ¿Crees que se va a tocar? Del bloque de PRO, hay un proyecto de concejal Girardi. Sí, creo que sí, pero de todos modos también te lo digo, Andrés, a veces se pone mucha expectativa en la norma, ¿no? Y hay temas que no se resuelven legalmente, solamente. Me parece que hay un tema más práctico, de presencia policial, de disuasión de la extorsión, que creo que no... En eso yo particularmente no tengo duda alguna. Creo que hay un primer corte que hay que hacer para poder discutir algo más inclusivo. Primero hay que resolver la situación que se da con cuestiones que se han vuelto extorsivas. Y ahí yo creo que la respuesta no es una ordenanza, la respuesta es presencia policial. Pablo, hemos transcurrido el tiempo, se nos pasó volando, tenía un montón de preguntas para Pablo. Bueno, ¿vas a ser candidato a intendente? Sí, sí, por supuesto. Fenómeno, ahí está. Saludos a la mami. Y un gusto muy grande, gracias a ustedes gracias, por la invitación. Señores, bien, algo... Bueno, vaya programa que hemos tenido, ¿no? Cuando comenzamos teníamos solo una convicción, que íbamos a terminar. Ese momento está llegando. Pero volveremos. Eso sí, tan solo, única y exclusivamente, si Dios así lo quiere y usted. Así que pues bien, será hasta entonces.